contacto y ya está en sala el siguiente participante, es el psicoterapeuta Leonardo Amaya. No es Leonardo Maya, sino Leonardo Amaya, médico también con formación máster en psicología cultural, terapia cognitiva e inteligencia emocional. Tiene más de 20 años de experiencia en desarrollo humano, interacción de alta exigencia en organizaciones y escenarios laborales de alta demanda. Ha trabajado en gestión de escenarios multiculturales de alta exigencia, conflicto armado, autocuidado en trabajadores humanitarios y relaciones de organizaciones y comunidades. Desarrolla un trabajo teórico sobre escenarios psicosociales de interacción demandante y conflicto desde hace más de 20 años. Trabaja también en desarrollo humano, liderazgo e interacción agresiva. Tiene interés y trabajo en filosofía vital estoica, en la que desempeña como life coach. Autor de textos técnicos y de divulgación, como son Guía Práctica para Vivir en el Infierno y Adictos al Afecto. El doctor Amaya nos estará acompañando con la ponencia Adictos al Efecto Estoicismo. Doctor, bienvenido y adelante. Ok, bueno, muchas gracias por la presentación. Hay algo que me parece importante mencionar y es que yo soy guajiro. Yo nací en Villanueva, Guajira, y me fui joven a Valledupar. Viví mis años de colegio en Valledupar. Estudié en el Gimnasio del Norte, estudié en el Loperena y luego pues me fui. Luego me fui a Bogotá, hice un doctorado en Italia, luego hice un máster y bueno, y ahí comencé a trabajar. Y quisiera comenzar, pues efectivamente, estuve escuchando la ponencia de la doctora Rosa hace un momento y me pareció muy interesante porque conectamos con muchos de los elementos. Voy a hablar de estoicismo. Yo tengo como unos libros que son más de divulgación, este par que han mencionado, pero yo he trabajado muchísimo en temas de conflicto armado y cada vez más he querido como responder a una pregunta que también mencionaba la anterior ponente, y es entender nuestra violencia. Obviamente con eso no podemos nosotros ser como desconectados de la historia del mundo. El ser humano, el cerebro sobreviviente, es un cerebro violento. ¿Y por qué lo llamo el cerebro sobreviviente? Porque nosotros, como ustedes saben, todos nosotros, todos los seres humanos en todos los sitios provenimos de una abuela cognitiva y una abuela humana, que es el Australopithecus afarensis, Lucy, la famosa Lucy, que vivió en el Valle del Awash, muy cerca al cuerno de África. Comenzó a moverse, hizo varios desplazamientos históricos. Sabemos que los homínidos aparecen en ese recorrido, van apareciendo en ese recorrido de Lucy, que se va extendiendo por África y se va extendiendo por el Medio Oriente. En el Medio Oriente comienzan las primeras civilizaciones y comienzan los primeros testimonios de violencia y guerra. Si uno piensa, por ejemplo, ahora hay muchísimos trabajos en antropología. Yo soy psicólogo cultural. La psicología cultural es un área que tiene tres grupos principales. Un grupo en Dinamarca, donde está Pina Marsico, a quien conozco y me parece una excelente persona. Hay un grupo más dedicado a la psicología cultural de la ciencia en Estados Unidos, y hay un grupo que me parece orgulloso mencionarlo, que es un pequeño grupo, que es el grupo de la Universidad del Valle, donde está María Cristina Tenorio y donde también estaba Rebeca Puche. Conferencia que recomiendo vivamente a las 2 de la tarde. Rebeca además es una persona que me encanta contar entre mis amigos y que bueno, y que va a ser apasionante. Yo en ese momento tengo lamentablemente otra reunión, pero la veré grabada. Entonces hago la publicidad a la ponencia de Rebeca. Y estaba diciendo esa pregunta sobre el ser violento que llega hasta ahora. Si ustedes miran, por ejemplo, nuestra encuesta de salud mental,
es aterradora, pero ojo, con contexto. El cerebro sobreviviente es violento. El único momento en que hubo paz en el mundo conocido fue en una época de llamada de los Antoninos durante el Imperio Romano. El resto de tiempo, la historia ha estado llena de violencia. Hegel planteaba una frase que suena un poco dura, que es: los siglos de felicidad parece que son ausentes en la historia del ser humano. Entonces, con esto no quiero decir que sea un drama negativo, pero quiero contarles por qué llego yo al estoicismo. Y por qué una persona que trabaja, uno de mis trabajos que tiene bastantes restricciones de confidencialidad, es que yo he trabajado en estrés postraumático y he trabajado con muchas organizaciones en cuidado al cuidador, en atención a los trabajadores humanitarios. En este momento, puedo contarlo, mi restricción de confidencialidad permite que yo diga dónde estoy ahora, y uno de los lugares en el que estoy, que me encanta, yo atiendo a los trabajadores humanitarios de Save the Children Reino Unido en Colombia. Es un trabajo maravilloso y animante, y particularmente porque estamos ayudando a los que ayudan, que eso es un verdadero gusto espectacular. Pero todos los que trabajamos en conflicto armado, y todos los colombianos y todo el mundo, no somos particularmente violentos dentro de la violencia organizada. Tenemos que enfrentar medidas de autocuidado, y por eso llevo el estoicismo. Les sigo contando ahora lo que estaba diciendo sobre la guerra en Medio Oriente y por qué eso es importante como referente. Pero todos nosotros recibimos violencia, y recibimos violencia de muchos modos. Es decir, yo estaba pensando, uno como profesor, en algunas ocasiones, yo afortunadamente, a mí siempre me ha gustado dar clases, y tengo una tarde en que doy clases, pero uno también recibe anónimos. Es decir, no solamente los youtubers reciben anónimos. Yo recibí un mensaje absolutamente aterrador en una de las herramientas ¿cómo se llama? De evaluación, que están destinadas a que uno aprenda, y uno siempre recibe uno que otro anónimo, pero a mí me impactó porque lo recibí en el curso que doy sobre bioética. Entonces yo pensaba, miércoles, si esta estudiante no aprendió a manejar el anonimato, no ha aprendido nada. Pero bueno, digamos que fue una parte, pero me pareció, pero fue interesante, porque tú dices, bueno, yo hablo todo el día de violencia, de lo que reciben los trabajadores humanitarios, los atiendo a ellos, y yo también recibo a veces violencia, y violencia que te sorprende, porque además es una falta ética aterradora. Ayer estaba en un evento con Wilson Herrera y con Blanca Patricia Ballesteros del grupo Ética Psicológica, y sobre desconexión moral. Es uno de mis áreas de trabajo, mi doctorado es en moral, hice un doctorado en Italia en moral, y trabajo mucho el tema de desconexión moral, que está muy ligado a que nosotros hagamos cosas atroces. Entonces, una cosa atroz es ese esfuerzo por callar la voz que no te gusta, y lo intentas de ese tipo de formas, pero de escribir un mensaje aterrador a dispararle a alguien, no hay tanta distancia, porque es querer quitarlo. Entonces dejé a los homínidos llegando al Oriente Medio, y resulta que es muy importante entender el contexto, y este es un congreso de contexto, porque nos permite entender. La epopeya humana también incluye la tragedia humana, y entender cómo ocurren las civilizaciones y cómo las civilizaciones se imponen de diversas formas de violencia nos ayuda a entender también qué ocurre en países como Colombia, que son países fracturados. Estaba en estos días hablando pues estaba escuchando al director de la IATA en Colombia, que utilizó una expresión que me resultó muy llamativa, que decía que Colombia realmente es un archipiélago, porque cuando llueve se divide y se hace intransitable, y entonces los viajes tienen que ser solo en avión. La aviación en Colombia, que es de las aviaciones más antiguas en el mundo, tiene también esa razón, que Colombia es un país remoto, y eso también dificulta la construcción de una sociedad que se reconozca y que se valore. Es decir, uno como costeño recibe sorprendentemente dentro de Colombia algunos comentarios horribles.
no es generalizado, pero sí ocurre. Yo estaba pensando, me acuerdo que hace como unos 10 años, porque obviamente la violencia a todos nos afecta, hubo una persona que me dijo que realmente uno debía pagar más impuestos en Bogotá porque uno era extranjero. Yo le decía, pensaba yo, qué mundo tan chiquito tiene esta persona en la cabeza que considere que Bogotá es un lugar extranjero para un guajiro. Cuando, pues, además yo creo que yo pago mucho más impuestos que ella seguramente. Pero estoy hablando de cosas que son duras porque entender nuestro conflicto requiere también entender ese cerebro sobreviviente y requiere también entender los conflictos en otros sitios. Fíjense eso, había dejado la epopeya del recorrido humano hacia el Oriente Medio. Y yo tengo un interés por conocer eso, no solamente trabajo en eso, sino que también tengo interés en conocer, en entenderlo. Y entonces hay un seminario que hubo el año pasado con unos expertos muy llamativos, interesantísimos. Tengo algunos textos que luego les puedo compartir de uno de estos expertos. Se llama Ari Ackerman, una persona que me parece apasionante. Escribió un artículo hace poquito que se llama Estábamos esperando el apocalipsis y el apocalipsis llegó, sobre la situación del Líbano. Y en ese seminario informal en el Mar de Mármara, en las Islas Príncipe, a muy poco de Estambul, él me contaba una cosa que me dejó impactado, que la gente joven de una zona, no voy a identificarla para no arriesgar a estas personas, lo que se preguntaban era si la guerra civil iba a ocurrir antes o después de las elecciones. Y yo me acordé que en 1830 Bolívar le escribió al general Flores una carta que es bastante dura, se consigue relativamente fácil, donde decía que lo único que se podía hacer en Latinoamérica era emigrar. Entonces, esto nuevamente, yo trabajo en conflicto armado, trabajo en estrés postraumático, entonces estoy viendo la parte difícil, pero el enfoque siempre es entender para ver qué construimos, para ver cómo logramos crecer, para ver cómo logramos primero crecer como sociedad dentro de la epopeya humana. Les dije que el recorrido humano comienza en Oriente Medio, donde aparecen las primeras civilizaciones, y ocurre esa confusión humana que funciona como un fractal. Nuestras civilizaciones que crecen también son violentas y nosotros como personas también somos en ocasiones violentos. En ocasiones lo digo de una manera animante. Somos violentos. Cuando uno piensa, por ejemplo, en el Valle del Tigris y el Éufrates, que está Ur de los Caldeos, es un lugar al que yo siempre he querido ir y nunca cuando he estado cerca he podido llegar, porque Ur de los Caldeos es las ruinas y encima de esas ruinas se encuentra Nasiriyah, que si ustedes la buscan en Google se encuentran que es un lugar absolutamente dominado por una guerra impresionante de muchísimo tiempo. Un judío que me encontré en Oriente Medio tiene una frase un poco dura. Yo le pregunté cómo entendía él que el origen de la civilización sumer, los sumerios, que son tan notables y que hicieron cosas atroces también, pero son tan notables en la historia de las civilizaciones, ¿cómo es posible que en esa zona haya continuado la guerra? Y entonces comienza él a contarme, a decirme que al parecer en esa zona llegó la civilización y después se fue y no volvió nunca más. Entonces, es esa metáfora difícil de civilizaciones y el ser que etnocéntricamente desconoce al otro y que debería la civilización permitirnos precisamente el crecer, reconocer la posibilidad de un otro que piense distinto. El etnocentrismo es una realidad antropológica. Estoy absolutamente de acuerdo con la anterior ponente, que la psicología es una disciplina de fronteras y que el conocimiento de los seres humanos y por supuesto la salud mental es un punto donde se encuentra la medicina, la antropología, la sociología y la psicología.
Y dudo mucho, perdón que voy a decir una boutade que puede ser chocante, pero me parece importante. Yo diría que un psicólogo que no conoce antropología le faltan una herramienta básica. ¿Por qué? Porque es que la antropología te da una serie de herramientas. Antes de que surgiera la psicología como disciplina, la psicología como disciplina surge en el laboratorio de Wundt, pero el pensamiento psicológico lo tenemos bien antiguo, desde el siglo IV y V antes de Cristo, en Grecia y en Roma y en los grandes autores, y también yo diría que también en el norte de la India uno puede encontrar rasgos psicológicos. Si uno lee el Dhammapada tiene elementos de psicología y de comprensión de las emociones muy importantes. Entonces, esta era la cosa que les quería decir, que sí, es importante la antropología, porque si queremos conocer la mente humana, tenemos que conocer cómo se relaciona con otros y cómo establece su diferencia. Entonces, pues esa pregunta de la violencia comienza a moverse. Esa pregunta de la violencia es importante para todos. Y esa pregunta, esa zona es particularmente importante. Piensen en esto, nosotros somos un país diverso, pero comparados con la diversidad de la Gran Siria y del Líbano, y perdónenme que hago una claridad ahí para no sonar mal, somos realmente muy poco diversos. Es decir, cuando uno piensa que en el Líbano hay al menos 24 grupos étnicos distintos que tienen más de 26 siglos allí, te das cuenta que la diversidad por sí misma es un reto, porque el Líbano está en guerra civil y en diferentes formas de violencia en el último tiempo, desde el año 75. Y es un país notablemente culto. Entonces uno se preguntaría cómo puede ser posible ese reto. Pues ese reto de diversidad también es el que tenemos nosotros. Una diversidad mucho más chiquita, porque tenemos una historia mucho más corta. Obviamente, nuestra tradición se encuentra con un punto absolutamente esencial, y es la llegada de Europa a nosotros, para decirlo de una cierta forma. ¿Por qué? Porque los otros grupos migraron, habíamos dejado a la epopeya humana en el Medio Oriente, pero desde allí se atraviesa toda Asia, se cruza hasta donde sabemos, se cruza por el estrecho de Bering a Alaska, se entra a lo que ahora llamamos Alaska, se entra por toda Norteamérica y se llega a Sudamérica. Entonces, ese grupo que llegó, como se separó de esa rama, evolucionó, por supuesto, de una forma distinta, culturalmente hablando. Entonces, nosotros tenemos una población que llega y que tiene menos herramientas de capital cultural cuando llega a España. No me voy a meter ahí porque nos aleja del tema de fondo, que me quedan 20 minutos para decirlo. Cuando llegan, tenemos una población, la población española, que nos trae herencia también árabe a través de Andalucía, del sur de España, porque hay una influencia árabe muy importante allí. Y luego llegan con un mayor desarrollo tecnológico a nosotros. Para eso, simplemente una nota a pie de página, porque para no meterme mucho por ahí, que requeriría mucho tiempo y me comería el tiempo, que quiero hablarles de por qué los estoicos y por qué es importante en mi manera de ver para los que trabajamos en sector humanitario y para todos, porque todos tenemos que manejar la violencia. Pues les recomendaría leer Tristes Trópicos de Claude Lévi-Strauss, porque Tristes Trópicos habla y tiene un pasaje absolutamente maravilloso y duro, habla de Sao Paulo y los mundos diversos que hay en Sao Paulo. Y eso, escrito hace más de 50 años, es una fotografía de las grandes capitales latinoamericanas. Tenemos una tarea pendiente. Somos pueblos realmente muy jóvenes. Como república tenemos 200 años. Entonces, y hay que reconocer la herencia que llegó de la otra rama y que llegó mucho antes, y que tenemos que buscar reconocer y buscar conocer, porque tenemos también que hacer esa tarea e integrar, porque es una rama que llegó mucho tiempo antes, pero cuyo desarrollo tecnológico la expuso al fenómeno de los Nambiquara y los Bororo. Yo me quedaría en eso, decirles que leer Lévi-Strauss abre una puerta súper interesante para comprenderlo. Me estaba acordando que efectivamente nosotros somos una mezcla de raíces muy sorprendentes. De hecho, estamos hablando
una lengua europea de origen romance, una lengua hija del latín imperial, y el latín imperial tomó también elementos de Grecia, y la cultura que nosotros tenemos es esa mezcla impresionante griega, latina y africana. Para eso les recomiendo leer, por ejemplo, toda la tradición afro-religiosa en Cuba, que es apasionante, también la del Pacífico. ¿Y por qué les menciono todo eso? Por una frase que me encanta mucho de Paolo Sorrentino, un italiano, que en una película espectacular, que es una película sobre el descubrimiento de la belleza en medio del caos, que se llama La Grande Bellezza, que se la recomiendo vivamente. Al final, no les voy a hacer un spoiler, pero al final hay una frase que me parece mágica, y es que uno de los personajes le pregunta al otro, el otro personaje come siempre raíces, y esta le dice: sai perché sempre mangio delle radici, ¿sabes por qué siempre como raíces? Porque le radici sono molto importanti, porque las raíces son muy importantes. Y efectivamente comprender las raíces es importante. Yo recuerdo con pasión caminar por el río Badillo, caminar por La Guajira, caminar por Maicao, porque son mis raíces cercanas, pero hay unas raíces remotas que son también significativos y que forman parte de esa mezcla que somos los latinoamericanos. De hecho, nuestra piel y nuestra cara habla de esa mezcla. Entonces, cuando les digo todo eso, la primera parte ha sonado absolutamente quizá negativa y dura. Yo le quitaría lo negativo, diría la realidad es eso, es una mezcla de elementos que son más amables y que son menos amables. La civilización junto con la sangre es todo un reto. ¿Y qué pasa? Nosotros tenemos que aprender a manejarlo. Y resulta que de eso hay una gran tradición que comienza efectivamente donde surgen las raíces de la psicoterapia. En Epidauro, al sur de Atenas, fue el primer lugar en que se hizo psicoterapia, hace ya más de 23 siglos. Y es muy interesante porque tendríamos que repensar la psicoterapia a partir de allá, porque eso incluía un teatro. Había un teatro. Al final les muestro unas imágenes. No he querido colocar una diapositiva porque quita el contacto físico, que es tan importante, ver la cara de la gente. Pero al final les muestro alguna foto de Epidauro. Y Epidauro tenía un teatro. Es decir, la gente que tenía problemas de salud mental, que tenía estrés postraumático de la época, porque también las urbis, las ciudades romanas, las ciudades griegas, perdón, de la zona, peleaban entre ellas. Y era pues también una experiencia continua, y de hecho una experiencia continua de todas estas ciudades-estado. Entonces, esta gente iba a Epidauro y recibía una psicoterapia que incluía un proceso dialógico, el teatro. También ellos hacían teatro, y también escuchar teatro, tener música. Entonces, fíjense, muy interesante. La película se llama La Grande Bellezza La Gran Belleza de Paolo Sorrentino. Se la recomiendo vivamente. Es una película ganadora al premio Oscar como mejor película extranjera de hace unos años. Y es toda una metáfora de entender la vida, y ahí colocan también a los que, entre comillas, nos llaman intelectuales, y nos colocan en una posición muy difícil, en unas peleas completamente innecesarias, de esas guerras que también tenemos a veces dentro de las universidades o dentro de los campos. Y entonces, volviendo a por qué, allí hubo varias preguntas acerca de cómo lograr la felicidad, entre comillas, y la felicidad en el mundo real de la época, donde se moría muy joven, donde las guerras formaban parte de la experiencia cotidiana, donde la vida de las personas era la guerra prácticamente todo el tiempo. Si tú eras joven, estabas en guerra. Y luego donde las guerras políticas incluían el puñal, y que, por supuesto, la pregunta era, bueno, ¿cómo logras vivir? Fíjense esto. Séneca, que es uno de estos conocidos estoicos, escribió su libro sobre la vejez de Senectute poco tiempo antes de tener que morir en una trifulca política con sus enemigos políticos. Es decir, uno de los estoicos murió así. Pero les quería decir que estas primeras respuestas, que además tienen un componente que se parece mucho a lo que ocurrió en el Valle del Sarnat, en el Valle de los Ciervos, en el Sarnat, con Buda, pero no vamos a meternos ahí porque me voy por otra rama
y me como los 20 minutos que me quedan. Los primeros personajes fueron los cínicos, que es un poco distinto a cómo se utiliza la expresión ahora, y los cínicos hablaban del desprendimiento a lo material, del desprendimiento a la ambición. No el desprendimiento, no necesariamente que no lo tuvieras, sino que no fuera esa la razón de tu felicidad. Por supuesto, estoy diciéndolo de una manera muy sintética y habría que ponerle muchas notas a pie de página. Pero, por ejemplo, Diógenes de Sinope se le suele presentar dentro de una vasija, porque él, según relatan algunos, según relata, por ejemplo, los 10 libros de Diógenes Laercio, él vivía dentro de una vasija, y él era hijo de un personaje, de un banquero ladrón. La historia es súper interesante. Entonces, este desprenderse lo consideraban una necesidad para lograr la felicidad y para lograr la libertad. Después de los cínicos llegan otros personajes que también se enfrentan a esta pregunta de cómo ser feliz en un mundo difícil, un mundo en guerra, un mundo con enfermedad, un mundo con muerte. La primera pandemia relatada en la historia se relata en la historia de las guerras del Peloponeso, y solo le dedican 2 párrafos. Y ahí comentan que se muere la gente, que la pandemia dura 2 años. Es decir, parece que no nos hemos separado mucho de las pandemias relatadas por los historiadores hace más de 25 siglos. Pues bueno, en ese mundo, estos filósofos se hacían la pregunta: ¿cómo lograr ser feliz aceptando la realidad, no viviendo en una fuga? Y lo que planteaban era, ya en ese momento que poseer cosas realmente no era tan frecuente, realmente la falta de industrialización hacía que fuera imposible poseer a bajo costo cosas. La ropa era un bien absolutamente costoso. Una persona rica promedio podía tener pocos vestidos, porque la industrialización permitió el acceso a la producción en serie, pero efectivamente en esa época todo era artesanal y por supuesto costaba muchísimo trabajo conseguirlo. Pues en ese mundo en el que no había antibióticos, en que enfermarse era una barbaridad, en que efectivamente las vacunas eran inaccesibles y que los bienes eran inaccesibles en general, en que la guerra era continua, la pregunta que ellos se hacen es: ¿cómo logro vivir en esto? Pues fíjense, Séneca murió en medio de una trifulca política, poco tiempo después de escribir su libro acerca del valor de la vejez. Y entonces, luego de estos cínicos, aparecen los estoicos, donde está un personaje que se llama Zenón de Elea, que en algún momento, Zenón de Sitio, le cambié el nombre, y Zenón de Sitio decía que para alcanzar la felicidad era importante también el trabajo sobre la mente, que nuestras emociones y nuestra conducta depende de cómo enfrentamos en nuestra mente la realidad que no podemos cambiar. Y Zenón, una cosa muy interesante es que él se fue a un templo a preguntar cuál era el truco para ser felices, y el sacerdote de este templo le respondió: imita a los muertos en el color. Es decir, casi siempre cuando pides ayuda espiritual de este tipo te dicen frases crípticas, y él entendió que ese imita a los muertos en el color significaba: léete los libros antiguos. Y él comienza a leerse los libros más antiguos que él es de hace 25 siglos también, y él comienza, pues hace 23 siglos, y él comienza a leer a estos previos, a los cínicos. Incluso Aristóteles también había escrito temas sobre la vida y la felicidad. Él fue más o menos contemporáneo de Platón, con quien tuvo una disputa académica bastante encendida. Y estos personajes, eso es Diógenes de Sinope, que estoy diciendo cosas que pueden confundir, estoy mencionando muchos nombres, pero para dejarlo como muy claro, el planteamiento que a partir de Zenón comienza a ocurrir, luego llega Epícteto, que hace una enseñanza absolutamente clave, y vamos a meternos más en lo que plantean ellos, es que la felicidad y la libertad, esta es una frase de Epícteto en el Enquiridion, la felicidad y la libertad provienen de la clara comprensión de un principio. Hay cosas que están bajo tu control y otras que no.
Bajo mi control está lo que yo pienso, algunas de las cosas que yo hago, pero no está bajo mi control lo que piensan los demás y lo que hacen los demás. Y él, en muchos de estos escritos, junto con otros, junto con Séneca, Cicerón, que les recomiendo leer, se consigue muy fácil estos textos en muchos sitios, comienzan a hablar de cómo el trabajo sobre el modo como yo enfrento los problemas es lo esencial. Piensen en esto. Las situaciones humanitarias habitualmente son situaciones con una tasa de éxito bastante contenida. Si uno piensa, por ejemplo, en la tragedia de Venezuela, que impacta muchísimo a La Guajira y al Cesar. Yo crecí escuchando Radio Caracas Televisión. Me sé el himno de Venezuela porque lo oía por los canales venezolanos. A mí nadie me hubiera podido, si a mí me hubieran dicho antes de la desgracia de la llegada de Chávez al poder, que los venezolanos iban a migrar a Colombia sin dinero, no me lo hubiera creído. Entonces, cuando uno piensa en esa desgracia que está ocurriendo en ese país, con tanta gente, un trabajo humanitario puede impactar a un número pequeño de personas. Entonces, la tasa de fracaso en la salud mental del propio trabajador humanitario sería terrible si él no acepta un claro principio, que una buena tasa de salvación es un 10 a un 15%. Cuando tú piensas en las grandes tragedias, cuando tú piensas en los maremotos, en los tsunamis, cuando tú piensas en las guerras, la mayor parte del drama, cuando tú piensas, por ejemplo, en Siria, la mayor parte de la población, la inmensa mayoría de la población, está en una situación tan precaria que el impacto de todo el trabajo humanitario es muy limitado. Piensen, por ejemplo, en cuando ocurrió aquí la gran tragedia que borró un pueblo. Y esa gran tragedia, ¿cuánta gente se salvó? Muy poca. ¿Y cuánta se ayudó? Muy poca. Entonces, como trabajador humanitario, tener una herramienta que se base en el realismo es esencial porque nosotros trabajamos con nuestra salud mental. Un trabajador humanitario con problemas de salud mental es una herramienta inútil. Necesita eso. ¿Por qué? Porque tú tienes que acompañar a las personas. Hago un ejemplo completamente superficial, que sería como que el trabajador le diga, no, tranquilo, no ha pasado nada, a una persona que ha perdido su familia, que le ha pasado esto, lo que sea. Yo me acuerdo trabajando en Montes de María, también tengo unas restricciones de éticas importantes para contarles, pero les puedo contar esta historia. Armero, efectivamente, estaba hablando de Armero. Hablando en Montes de María, resulta que ha habido muchas intervenciones para que la gente siempre haga algunos tipos de sembradío que les ayuden a la economía local. Y me estaba contando una antropóloga allá en El Salado, que había un señor que ella le había golpeado mucho, que un señor no le quería ayudar, no quería colaborar con la siembra de frijol. Y ella me dijo, es que siempre que voy, él me dice que él lo que quiere encontrar es la cabeza de su hija. Entonces imagínense, sería ingenuo pretender que este señor esté pensando en sembrar aguacates o frijoles o lo que sea, si la cabeza de su hija puede que esté allí en su terreno. Y estas son las historias de Colombia y las historias de la humanidad. Si ustedes piensan en Sumeria pasó de esto y más. Pero estamos ahora mucho más cerca aquí pensando. Entonces, quiero que se coloquen en el trabajador humanitario. Él tiene que ser realista para enfrentarlo, porque no tiene ningún sentido que él le diga, no pasó nada. Él tiene que saber manejar el estrés postraumático, tiene que saber entender que eso está allí y validar esta cosa aterradora de que en la masacre hubiese muerto su hija y un cerdo hubiese cogido su cabeza y lo hubiese arrastrado y lo hubiese enterrado. Que esto también pasó en Colombia. Entonces, pero también ustedes como profesionales de la salud mental van a recibir estas historias en cualquier lugar. Piensen ustedes la violencia a la mujer que está naturalizada en nuestro país desde hace mucho tiempo. Hay zonas del país donde se considera válida que la iniciación sexual de las niñas la hagan sus consanguíneos. Esto es una cosa atroz y es una realidad y tendrás que manejarlo. En La Guajira vivimos, ustedes lo saben perfectamente, estas tradiciones de las masacres familiares. Tenemos apellidos en la cabeza sobre este tipo de situaciones.
Y cuando tú recibes una familia en consulta clínica, porque esto no es solo de los sociales, cuando tú recibes en la consulta clínica a una persona que te cuenta que su familia se mató con la otra y que él no tiene abuelos, no tiene tíos, no tiene nadie. Entonces, fíjense que tener una herramienta de autocuidado es esencial para ti, pero también para los otros. Y en eso no nos diferenciamos hace 24 siglos. La plena comprensión de la libertad, alcanzar la libertad y alcanzar la tranquilidad, arranca de la plena comprensión de un principio. Hay cosas que están bajo mi control y otras que no. Y con esto no estoy diciendo que uno sea una persona como que acepta la locura. No, no, no. Yo soy capaz de reconocer la locura, pero tengo que entender que mi impacto allí es un impacto pequeño y que ese impacto pequeño ya es bueno. Y también yo voy a recibir agresiones y lo voy a recibir también como persona y a lo mejor en mi página de YouTube voy a recibir algún comentario completamente agresivo o lo voy a recibir en una evaluación de la universidad y voy a encontrar que hay desconexión moral en una persona que le enseñé bioética. Es aterrador, pero tendré que manejar eso, tendré que manejarlo. ¿Por qué? Porque yo trabajo con mi salud mental, porque mi salud mental es la herramienta que utilizo en clínica, en psicología social, en interacción, etc. Obviamente, los dos libros que han mencionado, yo he escrito otras cosas, ¿no? Pero son cosas un poquito más técnicas. Tengo un libro sobre moral clásica del siglo I al siglo VI. Eso no se lo va a leer nadie, no se lo ha leído nadie, por ahí debo tener alguno todavía. Pero decidí, esa es la realidad, decidí que hay que ser divulgador y hace unos 3 años tuve el inmenso gusto de recibir el Premio Nacional de Psicología. Yo soy médico, pero soy el único médico que forma parte del Colegio Colombiano de Psicólogos. Hay una forma que es ser miembro correspondiente. De hecho, por ahí está la medalla, allá arriba está la medalla del Premio Nacional de Psicología y me lo dieron por divulgación. Y estoy orgulloso. Fíjense que en el mundo académico, cuando le dicen a uno que uno es un divulgador, le dicen a uno como que uno es un superficial. No, yo creo que uno puede ser, mire, si uno no puede explicar fácil las cosas, no las ha entendido bien del todo. Entonces los libros que están a la venta ahí, incluso en Panamericana, en Valledupar, me contaron que está el último que se llama Adicto al Afecto, donde van a encontrar mucho de pensamiento estoico, pero explicado muy, muy fácil, porque la idea es que te lo puedas leer en una peluquería. A mí no me da pena decir eso. Yo ya tengo un doctorado, tengo maestría, soy una persona que sabe bastante, habla varias lenguas muertas, así que yo no tengo que demostrar que sé. Me parece que si uno logra que la gente lea y entienda y pueda tomar decisiones, me parece que es esencial. Y estoy orgulloso de mi Premio Nacional de Psicología en la categoría divulgación, que me ha encantado además porque en cierta forma es como recibir el apoyo pues de un gremio. Entonces, yo podría seguir hablando infinitamente, pero creo que me quedan 7 minutos y quisiera por lo menos responder un par de preguntas en el chat en los 7 minutos. Si tienen alguna pregunta, yo respondo. Obviamente, estoy escribiendo también un libro que va a salir publicado el año entrante, que es sobre pensamiento estoico, pero también muy digerible. Si no acabo de publicar un capítulo en un libro que se llama Revolución 4.0, es un libro espectacular. Creo que mi capítulo no se lo va a leer nadie, en cambio los otros se leen más fácil. Y entonces, me pidieron que muestre las fotos, efectivamente. Déjenme mostrarle las fotos de estos lugares y mientras voy escuchando las preguntas, déjenme ver si logro compartirlas fácil, porque esto es lo de siempre, que la tecnología nos ha atropellado a todos, no solo a ustedes. Bueno, sí, efectivamente. Aquí tienen la presentación, está arrancando. Denle paciencia a que piense. Porque es una presentación pesadita. Entonces les quiero mostrar las fotos de Epidauro y todo esto. Esto es lentico. La brecha tecnológica a todos nos ha afectado. Pero les quiero mostrar las fotos. También yo tengo un canal en YouTube donde hablo de cosas de divulgación. Mi canal en Instagram también es de divulgación, se llama Leonardo Amaya MD. Esta es una foto que a mí me encanta, la que están viendo ahora, porque yo sigo pensando que para ser universal primero hay que ser de pueblo. Y esta es una foto que yo amo del río Vadillo, que la tengo en mi casa.
Entonces, y la tengo publicada en mi casa, es una foto que tomé hace varios años y estoy convencido que sí, que uno tiene que arrancar por ahí. Les cuento que la red está súper lenta y no ha querido compartir fácil. No, ya viene. Ya vienen las fotos que les quería mostrar de otros lugares, que es esto que tienen aquí, que es... Eso que están viendo allí es la academia. Lo que queda del liceo de Aristóteles. El liceo de Aristóteles ahora quedan puras piedras. Entonces también me parece importante que lo tengan en cuenta porque nuestra tradición académica proviene de este tierrero. Uno dice, lo que quedan son estas pequeñas cosas, se los quería mencionar porque de allí viene. Ay, señores, les cuento que está muy lenta porque las fotos son muy pesaditas. Pero bueno, me comprometo a que se las voy a subir también en el Instagram, las fotos de los otros lugares que las tomé yo para no tener problemas sobre eso, sobre derechos de autor. Son fotos muy pesadas. El sistema tiene esos límites. Pero quería, a ver, les respondo alguna pregunta. Tengo que respetar al siguiente ponente. Muy bien, ¿qué es el pensamiento estoico? Miren, voy a subir un video dentro de muy poquito explicando más con detalle el pensamiento estoico. El pensamiento estoico parte del principio de que las emociones y la conducta están vinculadas al modo como nosotros interpretamos la realidad. Y se construye a partir de sobreexigencias. Una sobreexigencia inadecuada es asumir que yo puedo modificar rápido algunas situaciones, que yo puedo cambiar las situaciones que realmente no están en mis manos cambiar. Y que resulta que precisamente eso destruye mi propia eficacia. Voy a leerles una frasecita, acabando aquí. A uno le pasa esto, que yo doy clases muy largas. Les voy a leer una frase de un estoico, que eso puede ser interesante. Les voy a leer una frase de Epícteto. ¿Qué ganarías con injuriar a una piedra que es incapaz de oírte? Pues bien, imita a la piedra y no oigas las injurias que te dirijan tus enemigos. Esto lo escribió él hace la módica de 23 siglos y se aplica para los haters, ahora contemporáneos. Si él hubiese escrito el Enquiridion, ahora sería un divulgador y los libros se venderían en los centros comerciales. Pero fíjate que sí, esa frase de Epícteto que está en el libro segundo de los discursos es importante. ¿Qué ganas con con escuchar a un enemigo? No tiene sentido. Y lo dijo en esa época. Otra frase también de Epícteto. La felicidad no consiste en desear cosas, sino en ser libre. Ninguna persona es libre si no es su propio amo. No quiere decir que uno renuncie a tener cosas bonitas. A mí me encantan las cosas bonitas. A ver si les muestro algo. Yo colecciono relojes. Entonces, este es un reloj que traje con el que estoy viendo cuánto tiempo me queda. Es un reloj que traje de Chernóbil, de cerca de Chernóbil. Y a mí me encanta, tengo más por ahí, lo que sea. Pero tengo que estar desprendido de eso. ¿Por qué? Porque si yo en algún momento tengo que irme de Colombia, podré empacar dos cosas. Así de simple. Y la libertad proviene de ahí. Si yo estoy apegado, no voy a poder irme. Y eso lo decía Epícteto. Otra que me parece súper importante de Epícteto, y yo creo que puedo terminar con eso para respetar al siguiente ponente. Primero, descubre lo que quieres ser y luego haz lo que tengas que hacer para lograrlo. Esa es una frase también de los discursos del libro segundo. A veces se nos olvida eso y es importante que uno se siente y que uno piense, bueno, ¿y qué es lo que yo quiero ser? No a lo que estoy llamado y estas cosas que suenan como vocacionales curiosas. No. ¿Qué es lo que yo quiero ser? Y hoy ponte a hacer eso. Hay una cosa que yo escribí hace muchos años mirando un pueblo, que yo leo las notas de Villefranc. Un día, en un pueblo que se llama Villefranc-Sumer, yo estaba pensando, bueno, ¿qué sigue en mi vida? Y yo dije, bueno, yo quiero ser más escritor. Y entonces después comencé a escribir más. Y escritor en este sentido, escritor como un escritor de divulgación, ¿no? Un escritor comprensible. Ojo, pero basado en temas profundos. Yo no quiero escribir tonterías. Quiero escribir cosas que me han servido en mi vida y que pienso que pueden servir a los demás y también en estas personas que sufren más y que pasan más dificultades. Muchísimas gracias por invitarme. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Sentir que me está escuchando gente de Villanueva y Valledupar me llena de alegría porque es volver
con el corazón a esas raíces que son tan importantes, como decía Sorrentino. Le radici sono molto importanti. Estoy convencido de eso. Muchas gracias. Doctor Leonardo, antes de irse, Sí. plantearle pues la siguiente pregunta y vamos a tomarnos aquí unos minuticos. Sí. ¿Cómo lograr ser feliz aceptando la realidad? Me lleva a pensar a mí de que la realidad de Colombia es una realidad muy complicada, incluso la realidad de las regiones de Colombia también es distinta entre una y otra. La realidad de la costa es una, la realidad de Chocó es otra. Bajo esa premisa, pudiéramos nosotros decir que la felicidad también depende de ese contexto, de donde nosotros estemos, de la realidad que estamos viviendo, de que, por ejemplo, los costarricenses, por la realidad en la que ellos están, pueden ser más felices que los colombianos, o los costeños podemos ser más felices que los antioqueños. A ver, yo te diría varias cosas. La habilidad para adaptarnos y reconstruirnos es una habilidad humana que la tenemos desde que nos fuimos del Valle del Awash en Etiopía. Piensa en esto. Nosotros tenemos también, se me había olvidado mencionar, nuestras raíces libanesas. En mi familia hay herencias mezcladas de todo. Yo soy también Tres Palacios, soy de todo. Tengo una cantidad de mezclas muy curiosas. Soy de los Tres Palacios de Mompox, de los pescaditos, etcétera. Pero también tengo ramas como todos los costeños, como casi todos los costeños del Líbano. Piensa tú en esa mujer que le tocó la caída del Imperio Otomano y que estaba en el Líbano, que estaba en Beirut, viendo cómo se destruía toda su sociedad alrededor. Y esa mujer, alguien le dice que hay una tierra por allá en América, remotísima, donde ella puede armar su vida. Y esa mujer coge 3 maletas, se recoge medio mundo, abandona el mundo fenicio y se viene a Valledupar y crea la calle de los turcos, porque los turcos son realmente libaneses y están perfectamente integrados en nuestra sociedad. Nosotros somos un país que es una mezcla de todo. Y hacemos propios y se siente. Dile tú a un turco de Valledupar que no es vallenato para que veas lo que pasa, para que veáis, como dirían en Villanueva. Sí, la habilidad para reconstruirnos es una habilidad humana increíble. Ahí sí que les recomiendo un libro que estoy haciendo, que me he divertido y que yo ahora escribiéndolo, porque son historias de gente distinta a lo largo del mundo que se han reconstruido, que han hecho cosas, que han pasado por miles de historias, porque esa habilidad está en nosotros, la habilidad de adaptarnos. Y adaptarnos incluye saber qué es lo real. Y para esta mujer en Beirut, lo real era que había 2 maletas, que era todo lo que podía cargar, y que allá lejos había un pueblo que podía ser suyo. Y ahí están, en Valledupar. Entonces, lean los estoicos, que siguen siendo útiles y que forman parte de nuestra herencia y que nos han llegado por tantos caminos. Había unas preguntas interesantísimas sobre la herencia judía. Tendríamos que conversar sobre todo eso. A mí hay un tema que me apasiona y que estoy leyendo mucho, que son los llamados pueblos del mar, que se refiere a la época de la Gran Sumeria. Pero pues la respuesta no es corta. Pero pronto prometo escribir sobre eso, porque me encanta, precisamente por esas notas de Villefranc, donde quise convertirme en un escritor para salud mental. Eso es lo que quiero hacer. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Leonardo Amaya. Tiene al público encantado, todos estamos encantados escuchándolo. Me alegra. Sí, escuchándolo y esos términos, wow, qué maravilla. Y usted es un amante del estoicismo y maravilloso ese recorrido histórico que nos ha hecho un poco frente a todos estos procesos. Excelente divulgador. No entiendo por qué se toma mal el término, si es excelente respecto a esto. Y muchísimas felicitaciones por su premio, Doc, y gracias por acompañarnos en este espacio. De verdad que ha sido gratificante. Lástima que no tenemos mucho más tiempo, porque quedaríamos ahí encantados. Exacto, quedaríamos ahí encantados y pegados escuchándolo. Pero
agendadísimo para nuestro próximo encuentro porque estamos muy, muy, muy encantados de escucharlo. Con muchísimo gusto. Yo voy a oír ahora al siguiente conferencista que tengo mucha curiosidad también. Ok, Muchas gracias. ok. A usted, mi Dios, muchísimas gracias. Bien.